Bueno, buenas tardes, gracias por esperarme hasta este horario, pero bueno, no quería que perdieran una clase. ¿Está? Desgraciadamente hay cosas que uno no puede hacer fuera de ciertos horarios y en esta época de cuarentena ir al médico es tan importante como el aire que respiramos. ¿Está? Porque uno tiene que estar en forma. ¿Está? Así que desgraciadamente los médicos son los que dictan los momentos en los cuales tenemos que ir. Bien, la semana que viene vamos a tener el parcial, ¿sí? La idea es, nosotros empezamos normalmente a las 15. La idea es que les va a llegar un correo electrónico indicando que tienen que estar por lo menos 15 minutos antes, ¿sí? O sea, a las 14:45, irse anotando ya, entrando al aula, para poder hacer el examen. El examen lo vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Esa es la idea, se va a empezar todos juntos, pero se pierde mucho tiempo en la toma de asistencia, ya que cada uno de ustedes, ya les va a llegar el mail, tendrán que tener a mano el DNI, la cámara que va a tener que mostrarlos a ustedes, ¿sí? Y no van a tener que usar auriculares, está prohibido el uso de auriculares, tiene que estar el audio abierto. ¿Está? Audio abierto y video abierto. El video tiene que estar enfocándolo a ustedes. El examen el parcial se va a hacer en una plataforma que van a ser 30 preguntas, o yo le voy a pasar el link y la contraseña para poder entrar, y ustedes una vez que apretan inicio, empieza el examen. El examen es hacia adelante, no se puede volver para atrás. Las preguntas que se contestaron. Y si no la contestan, no los va a dejar pasar. ¿Está? Eso sí, a los 30 minutos el examen se cierra, hayan contestado o no. ¿Ok? Lo mínimo que se necesita para promocionar es un 6. ¿Está? Son 30 preguntas, hay preguntas que tienen 3 respuestas, hay preguntas que tienen 4 respuestas, hay preguntas que tienen 5 respuestas. ¿Está? La tolerancia máxima que va a haber en el examen son las 3:10 de la tarde. Son 10 minutos de tolerancia, nada más. Eso también lo van a recibir en el correo electrónico. No van a necesitar absolutamente ningún otro material más que la cámara abierta, enfocándolo a ustedes, el DNI y sin auriculares. ¿Ok? Ya después, para el parcial de práctica, cada uno se les va a informar que no pueden usar calculadora, que necesitan tener instalado, ¿sí?, una app en el celular para poder sacar copias e enviarla en PDF. ¿Sí? Entonces eso básicamente es lo que se va a necesitar, ya que la parte práctica es todo esto. Entonces ahí sí no tienen salvación, van a tener que trabajar desgraciadamente en tinta, ya el profe se los va a explicar, ¿sí? Porque desgraciadamente el lápiz, cuando uno saca una foto, normalmente por ahí suele no verse si el lápiz es muy duro, entonces es preferible que lo hagan en tinta para que el profe lo pueda corregir. Ustedes piensan que tiene que corregir a cada uno. La cantidad de participantes que va a haber, ustedes lo deben de saber mejor que yo. Yo en teoría normalmente tengo entre 23 y 25 alumnos. Anotados hay 80. Yo no sé en práctica cuántos alumnos hay, que puede suceder que haya recursantes. Entonces, por eso les decía que se van a tener que empezar a entrar 14:45 para poder ir tomando asistencia y poder ver que la cámara funcione bien, que el audio funcione bien, ¿sí? Ese día traten de que nadie en casa utilice celulares, que nadie esté viendo Flow o que esté viendo Netflix, ¿sí? Traten de que sean ustedes solos los que usan la computadora. Eso es lo que siempre nosotros pedimos, ¿sí? Los días de los parciales, los días de los exámenes, que todos los que están en casa, conviven en casa, se aguanten de usar internet, ¿sí? A los celulares que lo pongan en datos, que le saquen el Wi-Fi y que queden solamente ustedes con el Wi-Fi. Porque si nosotros observamos que se corta,
y a los 10 minutos no vuelve, nosotros vamos a dar de baja el examen. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, yo es para que ustedes no tengan problemas. ¿Por qué se sacan los auriculares? Por algo muy sencillo. Ya ustedes todos deben de conocer el video que anda dando vuelta de una materia de Facultad de Tecnológica que fue el hazmerreír, ¿sí? Entonces, por culpa de los famosos piolas que se copian, ¿sí? Los famosos piolas que se copian, nosotros no tenemos que dejar usar auriculares. También yo les voy a dar otros tips en el momento, que no se los voy a dar ahora, para verificar los IP de cada uno de ustedes, ¿sí? Y revisar cómo están conectados. Realmente el examen se tendría que tomar de otra manera, ¿sí? El parcial se tendría que tomar de otra manera, la facultad les tendría que proveer de un software que me permita tomar control de su equipo para que ustedes no puedan hacer absolutamente nada. Pasa que, bueno, desgraciadamente no vivimos en Alemania, vivimos en Argentina. Sí, ahí tenemos una gran diferencia. ¿Ya? Si estuviéramos en Alemania, cada uno de ustedes tendrían que entrar desde la computadora, desde un software específico, que no les deja hacer absolutamente nada, y a mí me figura qué es lo que está haciendo cada uno de ustedes. Pero bueno, esta es la forma de trabajo que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Con respecto a los temas que van a entrar, ¿qué dudas hay? Acuérdense, entra lectura 1, lectura 2, libro microprocesadores, libro placa madre, RISC y CISC. No entra otra cosa. ¿Está? No entra otra cosa. Hoy vamos a ver parte de la lectura 3 y parte de la lectura 4, que ahora van a ver por qué no se las incorporé, porque ustedes no iban a saber si era práctica o era teoría. Entonces, para evitar esa confusión y que ustedes tuvieran que pensar que a lo mejor tenían algo práctico, directamente es todo teoría. ¿Qué dudas tienen con respecto a la parte que nosotros vimos? Escucho. Yo, profe, tengo una duda más general, porque no sé si lo dijo en un Martín, decime. mail o algo, es que si se cambió la fecha del parcial. ¿De teoría? No. De teoría sigue ¿La teoría siendo no? la semana que viene. Nosotros no la cambiamos, yo no les avisé nada. Ah, bueno, esa era mi duda nomás. No, está bien, Martín. A lo mejor puede ser que el profe de práctica, que Germán Barote, haya cambiado la fecha de práctica. Yo todavía no me enteré nada. Mi fecha no fue cambiada. No, si hubiera pasado eso ya se los hubiera avisado con tiempo y forma. ¿Está bien? Pregunto. Me dijeron, y esto fue un comentario que me hizo un alumno, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿está bien? No voy a decir quién fue el alumno, que ustedes la última clase que tienen los días jueves es la mía. O sea que ustedes tienen de 15 a 16 horas, ¿es así? Sí, es así. Bien. Bueno, en el caso de que en algún momento yo tuviera algún inconveniente, en vez de hacerlos pasar tanto tiempo, ¿sí? De dejarlo a las 7 de la tarde, yo ya sé que a partir de las 16 ustedes están libres. Yo para no hacerlo venir a las 19. El tema es el siguiente. Ustedes saben muy bien que habían fallecido mi papá y mi mamá. Y yo hoy tenía psicólogo y psiquiatra. ¿Sí? Yo no dejé de trabajar. Fíjense que yo trabajé, salvo ese día, la fecha que falleció mi papá, ¿sí? Las demás fechas yo trabajé. Entonces, estoy haciéndome atender porque justamente tengo algunos conflictos que no puedo resolver yo, ¿sí? Pero no los quiero dejar sin atención a ustedes. Entonces, hoy a la tarde tuve que ir justamente por eso, ¿sí? Estoy haciéndome tratar con un psicólogo y un psiquiatra. Entonces, hay algunas cositas que no puedo resolver. Entonces, justamente por eso fue que yo cambié los horarios. ¿Ok? Bien. Está bien, profe. Si no hay dudas, entonces yo lo que voy a hacer es continuar con la lectura 3 y la lectura 4. Igual
igual en esta lectura 3 y en esta lectura 4, tenemos cosas que tienen que ver con las lecturas que vimos, que tienen que ver con lo que nosotros vimos, o sea, porque en arquitectura está todo enganchado. Porque si yo hablo de hardware, ¿sí? Hardware ya lo tomamos. Si yo hablo de una instrucción, nosotros vimos lo que es el ciclo de una instrucción. Y además sabemos cómo está conformada una instrucción, que tiene dos partes. ¿Sí? ¿Cuáles eran las dos partes que tenía la instrucción? No el ciclo, la instrucción. ¿Cuáles eran las dos partes que tenía? Dos partes básicas. Transferencia de ejecución. No, ese es el ciclo. La instrucción. Está bien, Ramiro. La respuesta es Código correcta. de operación Muy bien, el código de operación y qué más. y el campo de direccionamiento. Muy bien, Valentino. Estas son las dos cosas que nosotros tenemos. ¿Está? Entonces, una instrucción tiene un código de operación y tiene un campo de direccionamiento. El código de operación, ¿qué le permitía saber a la computadora? ¿Qué hacer? Sí, señor. Sí, señor Ramiro. Sí, señor. ¿Y el campo de direccionamiento? ¿Con ¿Con qué hacer? ¿Con qué? ¿Cómo, Bautista? Pues se me superpusieron dos y no me fijé. ¿Cómo dijiste? Acá tengo anotado ese día con quién operar, habíamos dicho. ¿En dónde estaba lo que tenía que trabajar? Perfecto. Muy bien, Bautista. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora tiene todo que ver con lo que nosotros vimos. No hay nada raro. ¿Está bien? Yo no se los di dentro del examen porque digo, vamos a evitar algunos problemas. Vamos a empezar con la lectura número 3. ¿Por qué les doy la lectura número 3? Miren, hay muchos profes que la lectura número 3 no la dan. Y después cuando hay un final, ¿qué significa un final? Yo no promuevo. Si no promuevo, significa que tengo notas menores que 6 y el promedio de mis notas me da 6. Eso es ser regular. ¿Está bien? Si yo regularizo, yo tengo que rendir un final. Y un final consta de dos partes. Un examen teórico y un examen práctico. ¿Está bien? El examen teórico muchas veces tiene la unidad 3 y los profes no lo dan. ¿Está bien? Yo no se los tomé ahora porque no quería que se confundieran la teoría con la práctica. ¿Por qué? Porque la unidad 3 y la lectura 3, perdón, y la lectura 4 tienen mucho que ver con la práctica. ¿Está bien? Entonces, yo ahora les voy a compartir pantalla. Ay, me dice que Bautista que en la práctica cambiaron. Bien. Disculpen, pero no veo el chat. Si ustedes quieren, directamente hablen, muchachos, porque yo el chat no lo veo. ¿Por qué? Porque los tengo a todos ustedes adelante. Ahora cuando comparta pantalla solamente veo 3 o 4. Entonces ustedes me paran cuando ustedes quieren. Dice, profe, tan fácil como eso. Entonces voy a compartir pantalla. Profe, Valentino. una pregunta del parcial. ¿Qué pasa si se aprueba el de práctica y no el de teoría o al revés? Mirá, Valentino, o sea, ustedes van a tener recuperatorios. Eso es a fin de año. Y ustedes pueden recuperar los parciales. ¿Está bien? Vamos a suponer que en vez de sacarte un 6, te sacaste un 5,50. Nosotros acá en facultad no redondeamos. 5,50 es 5,50. ¿Bien? Pero puede suceder que vos te hayas sacado un 5,50 en mi parcial, en el primero, pero después en los otros parciales te sacaste 6 o más en todos los demás. Nosotros vamos a evaluar tu condición. ¿Qué fue lo que hiciste durante el año? Si estuviste presente en la teoría, si estuviste presente en la práctica, si participaste en las conversaciones. ¿Está? Lo más factible es que vos promuevas. ¿Está bien? Vamos a suponer que el caso malo, ¿sí? Como dicen siempre los ingenieros, hay que ponernos siempre del lado malo. Te fueron mal 2 y 2 bien. Vos vas a tener la oportunidad de recuperar esos parciales. ¿Está? Pero eso es a fin de año. Nosotros pasamos la fecha de recuperatorios y pasamos la fecha de parciales. Fíjate en el CBG, yo ahí te lo voy a compartir.
Vamos a compartir pantalla, que estoy en el CDG. Fíjate, fechas de parciales y recuperatorios, ¿sí? Si vos venís a ese lugar, tenés la fecha de los parciales, ¿sí? Que acá habrá que cambiar la de ustedes de práctica, porque ustedes me dijeron que cambió. Sí, yo sé que había cambiado la última, pero no la primera. Fíjense que yo todavía no tengo idea, no me avisaron nada, pero bueno, está bien. El profe cuando ve que no llega, tiene que cambiarlo. Mientras llegue a un arreglo con ustedes y a ustedes no se lo superponga con un parcial, está correcto. Y acá abajo tenés lo que dice fecha de recuperatorios. ¿Ah? Tenés una fecha de recuperatorio de teoría, de práctica, perdón, el lunes 1 del 11, y una fecha de recuperatorio de teoría, el jueves 4 del 11. O sea que vos vas a poder recuperar aquellas cosas que te fueron mal. Por supuesto, si te fue mal en todo, la propuesta va a ser, bueno, rendilo para regularizar, pero no para promover. ¿Está bien? Ahora, si a vos te fue en 3 bien y en 1 mal, tu propuesta va a ser, bueno, mirá, en 1 te fue mal, recupera este y vas a promover. ¿Está bien? O sea, la propuesta de promoción va a ser dada de acuerdo a la actuación que vos tenés. ¿Estamos de acuerdo? Si te fueron mal en 2 bien de teoría y en 2 mal de práctica, te vamos a decir, mirá, vamos a ver si regularizás. Si regularizás, listo, no tenés que tratar de hacer nada. Ahora, si nosotros vemos que sacaste 5.50, 5.50, 6 y 6, te vamos a decir, che, flaco, mirá, a ver, rendí una parte de práctica, rendí una parte de teoría y promovés. Por eso, cada caso se va a ver en forma individual. En cada profesor de práctica se junta con el de teoría y revisa caso por caso para ver qué hace con ese alumno. ¿Está? ¿Se entendió cómo es? Sí. Bien. Así que vos quédate tranquilo que siempre vas a tener la oportunidad de recuperar. ¿Está bien? Lo que sí les digo, traten de no faltar. ¿Está bien? Pueden ser que falten por una enfermedad, pero traten de no faltar. ¿Mm? Porque en facultad, desgraciadamente, los certificados médicos y todo lo demás, mucha bola no le damos. ¿Está bien? Salvo que sea un caso muy particular. ¿Está bien? No es el secundario. Yo eso se los aviso para que ustedes no tengan sorpresa con otros profesores. ¿Bien? Nosotros en facultad no es como en el secundario que los conocen, que saben qué es lo que hacen, quién es papá, quién es mamá, cómo es la familia. Acá nosotros no los conocemos. ¿Sí? Lo único que conocemos es lo que están, lo que hacen. Sobre todo cuando están presenciales. Se pueden imaginar a lo que es a distancia. A distancia es mucho más difícil porque ni siquiera los vemos. Por la gran mayoría de ustedes, como no tienen un ancho de banda adecuado, la primera vez que los vemos es el día del parcial, que los vemos con los videos abiertos. ¿Bien? Hay algunos que ni foto tienen. ¿Ok? Entonces, ese es el tema. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar un poquitito el tema de la unidad número 3. A ver si no, esta es la 4, esta es la 3. Bueno. ¿Están viendo lo que dice ahí? ¿Lo ven? El PDF que está en la pantalla. Sí, Sí, sí. se ve. Perfecto. Sí, Lo sí. primero que va a hablar es algo que nosotros ya conocemos, que son los guares de la computadora. ¿Cuáles eran los guares? Acuérdense qué palabras terminaban en guares y se van a dar cuenta cuáles son los guares. ¿Cuáles son los guares? Hardware, software y Y firmware. firmware. Perfecto. El hardware era la parte... Física. Muy bien. El software era la parte... Lo que nos hacía entender cómo funciona algo. Lógica. O también se puede definirlo con lo que no se puede tocar, pero para ustedes eso no es porque también los manuales cuentan como software. No entendí porque se superpuso con alguien que estaba abierto el micrófono y había despiola en casa. El software No, era digo, la todo parte lo que nos lógica. pueda La ayudar parte con el lógica. La entendimiento del parte lógica. funcionamiento. La parte lógica, para hacerlo más sencillo. Y el firmware era un software en el hardware. ¿Se acuerdan? La CMOS o la BIOS. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a esto le falta algo. Algo que ustedes no conocen. Ahí sonamos.
Entonces dice, para, Mario, ¿qué es lo que no conocemos? Bueno, mire, hay algo nuevo, que empieza en el año 1988. ¿Ya? Que no está puesto. Y yo me tocó hacer un librito de esto. ¿Sí? Me dijeron, che, en el año 90, me dice Mario, vos que sos joven, en ese momento era joven, mucho más joven de lo que soy ahora, piensen que en el 90 son unos cuantos años antes, ¿no? Hace 31 años antes, ¿no? ¿Estoy mal o estoy equivocado? Exactamente 31. 31. 31. Dice, vos que sos el más joven de esta universidad, en ese momento yo sigo trabajando en esa universidad, lo que pasa es que me cambiaron de dependencia, ahora se llama Universidad de la Defensa, ¿sí? Es una universidad que es de las Fuerzas Armadas, más precisamente de la Fuerza Aérea. Yo trabajaba en varias cátedras, ¿sí? Pues se había inaugurado la carrera de ingeniero en sistemas, y me dieron una cátedra nueva, que se llama Data Warehouse. Y si ustedes se fijan, dice DataWare, ¿sí? DataWare. DataWare. ¿Sí? DataWare. Entonces, empiezan ciertos problemas. ¿Sí? Bueno, acá lo vamos a tener en inglés, vamos a buscarlo en castellano. Perdón. A partir de los años 80, aparece un nuevo concepto, que es el Data Warehousing. ¿Está? Data es dato. También se lo puede traducir como información, porque los ingleses, a pesar de tener la palabra data y la palabra information, data lo toman como si fuera dato o información. Y el estudio es el estudio de cómo nosotros almacenamos la información y la recuperamos en el momento que necesitamos. Entonces, cuando nosotros estamos en una empresa, existen dos tipos de datos. Que ustedes tengan una idea. Un dato que es el operativo y un dato que es histórico. El data warehousing, o dataware, son los datos históricos. A ver, si yo tengo un data center, ¿sí? Vamos a suponer más que un data center, vamos a poner un call center, ¿sí? Vamos a suponer que Cablevisión me contrata a mí para atender a los clientes de Cablevisión. Yo como call center lo que necesito tener a mano son los datos operativos. ¿Qué es el dato operativo? ¿Quién es el cliente? ¿Cuáles son sus datos básicos? ¿Y cuál es el servicio que tiene? Punto. ¿Y cuál es su factura o los pagos que ha hecho durante este año? Todos los demás datos no son operativos, porque cuanto más grande sea la base de datos, más tiempo yo voy a tener para acceder. ¿Sí? Entonces aparecen dos tipos de bases de datos. Una base de datos operacional y una base de datos no operacional. Utilizada para obtener información histórica. En el caso de por ejemplo, de una oficina de personal, esos datos históricos serían necesarios, por ejemplo, para hacer una certificación de servicios, si la persona se va a jubilar, saber cuándo empezó a trabajar por primera vez y todos los sueldos que tuvo mes por mes, año por año. ¿Está bien? Pero esos no son datos que él necesita actualmente. Por ejemplo, yo lo que necesito saber actualmente es dónde está trabajando, cuáles son los datos actuales, con quién está casado, por ejemplo, y qué hijos tiene. Punto. ¿Cuál es su documento? Pero en qué puesto estuvo hace 10 años, o cuándo empezó a trabajar, a mí no me interesa. Tampoco me interesa saber qué faltas tuvo en la antigüedad. Me interesa saber qué faltas tuvo, por ejemplo, en este último año o en el año pasado. ¿Se entiende la diferencia entre una base de datos operativa y una no operativa? Sí, sí. Bien.
Se puede imaginar que hay empresas que tienen 40 años de información. Desde el 89 que están guardando información. ¿Sí? Vamos a redondear en 40 años. Y hay empresas que tienen muchos más años de información, como son los bancos, y lo tienen todo digitalizado. Ahí aparecen información que se tiene que almacenar, que no se necesita para averiguar actualmente, pero que a esa empresa le puede servir para predecir un futuro. ¿Está bien? Esa información se guarda aparte, y normalmente no se la guarda en un solo lugar, sino que se la guarda en forma distribuida. Todo eso trae un estudio de hardware, un estudio de software, de infraestructura, para decirlo de una manera diferente. A eso se le llama data warehousing. Las empresas muy grandes tienen oficinas especializadas en data warehousing. Las empresas medianas y chicas no lo tienen. ¿Por qué? Porque una oficina de data warehousing tiene como modelo de diseño el modelo que se llama espiral. Sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. O sea, sabemos cuándo empieza a gastar plata, pero no sabemos cuándo termina de gastar. El data warehousing, la oficina de data warehousing es más o menos como un agujero negro. Empieza a tomar plata, y eso no se termina nunca. Porque siempre se está tratando de innovar, de mejorar, etcétera, etcétera. Y esa información se encuentra distribuida. Normalmente se alquilan servidores de almacenamiento en distintos lugares del mundo. Cosa de que si hay un crash, no se pierda todo. La información se duplica, triplica, la información está replicada gran cantidad de veces. Eso ustedes lo viven cotidianamente. Los que ingresan a la cuenta de correo de Gmail, por ejemplo, normalmente no lo hacen siempre en el mismo lugar físico. Los servidores son muy inteligentes y deciden, de acuerdo a la carga de trabajo que tienen, para el lado que te mandan. Y tu correo electrónico no está solamente en un solo servidor de almacenamiento. Está en varios servidores de correo que están distribuidos en el mundo. Y de acuerdo a la carga de trabajo que tiene, los derivan a distintos lugares. Y de esa manera, ustedes no tienen que perder tanto tiempo en conectarse o tener denegación de servicio, que es lo que se llama, quiero entrar y no me deja. Entonces, todo ese estudio se llama Data Ware o Data Warehousing. Y es un nuevo WARE de la computadora. O sea, nosotros realmente tenemos 4 WAREs. El hardware que vimos, el software que vimos, el firmware que vimos, y este nuevo que estamos definiendo ahora que se llama Data Ware. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sigamos con las lecturas. Bien. Después empieza a hablar de los relojes. Bueno, ¿de qué reloj va a hablar? Dice que la computadora posee varios relojes, y sí, de sincronismo. Los dos que nosotros conocemos, ¿cuáles son? Hay 2 relojes que conocemos. El primero, ¿cuál era? El del procesador. Muy bien, el de la CPU. Perfecto. ¿Y el otro reloj de sincronismo? La pila de la placa madre. ¿No? Ah, no. La de la placa madre, no la pila. Ah, La pila, acordate que es la que da energía. ¿Ya? Está bien. El otro reloj que conocemos de frecuencia es el de la placa madre. Pero también hay en la placa de video. Ya nosotros no lo vimos, pero por eso hay varios. Los 2 que vimos son esos 2. ¿Está bien? En la lectura anterior dice, se definió el ciclo de instrucción y se determinó que existían 2 momentos, el de búsqueda y el de ejecución. ¿Se acuerdan que ustedes lo nombraron hoy cuando estábamos repasando? ¿Está bien? Cada una de las operaciones requiere el mismo tiempo, un determinado tiempo que permita sincronizar el funcionamiento de todos los componentes de la arquitectura de la máquina. Además, el hecho de que todas las operaciones se insuman al mismo tiempo permite prever el tiempo de procesamiento de todo un programa. A ver, si no existiera un reloj, yo tendría idea de cuándo entra la orden, pero no tendría idea de cuándo sale. ¿Está bien? Entonces acá me explica
que de lo que estamos hablando nosotros es del reloj del microprocesador. Dice que este reloj consiste en un oscilador de cuarzo que transforma la corriente continua de una pila. Bueno, acá hay un error. El microprocesador no recibe energía de una pila. Recibe energía de la fuente. ¿Está bien? Yo quiero que eso quede clarito. Porque si no, ustedes van a decir, uy, qué joda. El microprocesador se alimenta de la pila de la placa madre. No, no. Ahí hay un error. ¿Sí? El microprocesador se alimenta a través de la fuente que tiene el gabinete. ¿Ok? La pila está para la CMOS. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Aviso porque no quiero que se confundan ustedes. ¿Está bien? Dice, el reloj de la CPU es tan importante que comercialmente las computadoras, y más especialmente las PC, se especifican por la frecuencia de trabajo del mismo. Fíjense que no habla de velocidad, habla de frecuencia. ¿Está bien? Se denomina frecuencia del reloj a la cantidad de pulsos que genera por segundo. Entonces, si yo tengo un pulso, lo escribí mal, un pulso por segundo, yo tengo lo que se llama un hercio. ¿Estamos hasta ahí? No significa que cada instrucción se haga por ciclo. ¿Está bien? O sea, no significa que una instrucción tenga un hercio. Entonces ustedes dirían, uy, entonces es lineal. Si mi computadora es de 1 megahertz, realiza 1.000.000 de instrucciones por segundo. No, no es lineal. Hay instrucciones que necesitan una mayor cantidad de ciclos. ¿Se entiende? Porque si no sería lineal. Uy, a ver, mi computadora es de 1 gigahertz. Uy, entonces hacen 1.000.000.000 de instrucciones por segundo. No. Nada que ver. ¿Está bien? Entonces, Yo tengo una duda. sí. Yo cuando compré una computadora decía que tenía una frecuencia base y una turbo. ¿Eso significa que tiene 2 relojes? No. Tiene un solo reloj. Lo que hace el turbo, que era antiguamente, el turbo lo que te va a hacer es darle un poco más de energía eléctrica. Es como un auto. ¿Qué hace el turbo en un auto? ¿Vos sabés mecánica? ¿Sabés algo de mecánica? Un poquito, sí, más o menos. Un poquito, bueno. ¿Qué hace un turbo en un auto? Mete más aire al motor para que explote Para que más. la mezcla, o Pero sea, no. lo comprime al aire para que la mezcla Claro. sea más explosiva y le dé mayor caballaje. Entonces, un motor de merda, disculpando el término, vos le metés un turbo, al motor le da una potencia bárbara, por ejemplo. Ahora los autos de ahora vienen todos motores bajitos, por ejemplo, fíjense que están viniendo los autos nuevos todos con motor 1.0 turbo. Fíjate los Volkswagen, ¿sí? Los nuevos que han salido, la T-Cross, el Nibus, ¿sí? La misma, esta nueva que sacaron en Argentina, que no me sale el nombre, dice 250 TSI. ¿Qué es eso? ¿Es 250? No, es motor 1.4 turbo, que le da una potencia diferente. ¿Está? Bueno, en computación, ¿qué se entiende por turbo? Que alimentamos un poquito más de energía eléctrica, le damos un poquitito más de voltaje y hacemos que el micro trabaje más rápido, que el reloj haga más, tenga una frecuencia mayor. Eso es lo que hace el turbo en una caja. El reloj es uno solo. ¿Está? Entonces, es lo que también se le llama chipear a la computadora. Vos la computadora te podés meter dentro del setup de la máquina, le mandás más voltaje al micro y la vas a hacer andar más rápido. Punto. ¿Está bien? Entonces, acá habla de lo que son las frecuencias. Y me dice que el periodo T, de tiempo, es la inversa de la frecuencia. 1 sobre frecuencia. Bueno, no me escribe. 1 dividido la frecuencia. El tiempo se va a medir en segundos. Realmente, como son segundos muy... A ver, el tiempo en segundos es muy pequeño, se mide generalmente en nanosegundos. ¿Sí?
Y las frecuencias se miden en hercios, son múltiplos. Generalmente actualmente se miden en gigahercios. Ustedes van a ver, o en terahercios. Ustedes van a ver acá, van a ver una tabla. ¿Qué me habla? Que 1 kilohertz son 1000 Hz, o sea, 10 a la 3. Megahertz, 10 a la 6. Giga, 10 a la 9. Tera, 10 a la 12. Si yo hago las inversas de eso, o sea, 1 sobre 10 a la 3, 1 sobre 10 a la 6, 1 sobre 10 a la 9, 1 sobre 10 a la 12, me va a dar la cantidad de segundos. ¿Sí? ¿Esto para qué sirve? Porque acá abajo les tiro unos ejemplos. Dice, che, calculame si yo tengo una computadora, ¿sí?, de 1,6 GHz, ¿cuál es el periodo de trabajo? O sea, ¿cuál es el tiempo en el cual sale una instrucción? Muy fácil. Lo que yo hago es 1 dividido 1,6 por 10 a la 9. ¿Por qué 1,6 por 10 a la 9? Y porque gigahertz, ¿sí?, gigahertz es 10 a la 9 Hz. Entonces pone que 1 dividido, que es 1,6 gigahertz, para pasarlo a hertz, es por 10 a la 9 hercios, y hace la cuentita, nada más que eso. O sea, fíjense que es una tontera. Entonces esto me va a dar en segundos, me va a dar en me va a dar en nanosegundos. Yo voy así y hago la cuentita que está acá, me va a dar 1 dividido 1,6 por 10 a la menos 9, si yo lo puse dividido, por eso es que no lo puse a la menos 9, me va a dar 0,625 por 10 a la 9 segundos, donde 10 a la menos 9, de acuerdo a lo que vimos en la tablita de recién, 10 a la menos 9 segundos es nanosegundos. Que son ejercicios tontos, pero que por ahí, en un final, puede aparecer, que dicen, che, flaco, mirá, la frecuencia de mi máquina es de 6 GHz. Calculame, por favor, ¿sí?, el periodo de mi máquina. Y bueno, haces 1 dividido 6 GHz y te va a dar el periodo. Lo que pasa es que como lo tenés que pasar a nanosegundos, te va a quedar 6 por 10 a la menos 9. Entonces va a ser 1 dividido 6 por 10 a la 9, y eso te va a dar un valor. Y eso te va a dar en nanosegundos. Es una tontera, es una simple cuenta. Lo que tienen que recordar es la tablita esta que tenemos acá. ¿Está bien? O puede ser al revés. Me dan el periodo de la máquina, como por ejemplo, el ejercicio número 3, ¿sí?, 9 nanosegundos, y me dice, che, calculá qué frecuencia tiene este microprocesador. Y bueno, yo sé que la frecuencia es la inversa del periodo, o sea que hago 1 dividido 9 por 10 a la menos 9, porque está en nanosegundos, y eso me tira en hertz. Al tirarme en hertz, yo ya sé qué frecuencia tiene. ¿Se entiende lo que es la unidad número 3? Sí, profe. Bien. De 10. ¿Dónde va a venir el problema? El problema va a venir ahora. Hay mucha gente que, esta parte no la veo desde acá, digo, no, esta parte, la lectura 3 no la veo, chao. ¿Por qué? A mí lo que me interesa es la lectura 4, que es lo mismo. Hay mucha gente que lo leyó y no lo entendió. ¿Está bien? Ayer me comentaban los alumnos de la comisión 113, mire, profe, la verdad que si usted no me lo explicaba, yo sinceramente no entendía una jota. ¿Está bien? Entonces vamos a explicarlo. A lo mejor les va a pasar lo mismo, porque alguno habrá leído la lectura 4 y quiso entenderla, y a lo mejor no la entiende. Esto tampoco entra en el examen como lo anterior. Bien, ¿qué tiene que ver esto que tenemos acá? Mira, voy a bajar esto en el nombre acá abajo porque así me queda un poquito más abierta la pantalla y yo puedo ver. Bueno, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Esto se lo debemos a un profesor que fue jefe de cátedra. ¿Y qué dijo? Yo le tengo que explicar al alumno que entienda cómo funciona una computadora, cómo funciona un microprocesador. Y lo tiene que entender fácil. Entonces, él inventó una computadora y le puso Petit computadora, o Petit microprocesador, o Petit CPU.
Cuando yo voy a diseñar una computadora, lo primero que tengo que tener en cuenta, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que tengo en cuenta cuando diseño una computadora? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Para mí sería que para qué es lo que se va a usar la computadora, para quién va a estar diseñada. Pero, ¿qué es lo que me interesa a mí saber primero? Que sea rápida. Yo lo que tengo que diseñar al principio es cuál es la instrucción que va a manejar. ¿Está bien? O sea, yo para prever cuántos flip-flop o qué circuitería voy a necesitar, voy a tener que determinar qué instrucción va a manejar. Básicamente, su código de operación y su campo de direccionamiento. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se fijan, yo acá voy a sacar una copia, porque esto lo vamos a necesitar, entonces vamos a sacar una copia. Este señor, este ingeniero, lo que hizo fue definir, ¿sí?, una computadora con ¿cuántas instrucciones? Ustedes las están viendo acá. Fíjense, cuenten cuántas instrucciones hay. 7. Hay 7. 8. 8. Bien. Bien, ¿quién me daba la cantidad de instrucciones que manejaba? O lo que se llama el set de instrucciones. Esto se llama set de instrucciones. ¿Qué parte de la instrucción a mí me decía cuántas operaciones podía manejar? Se lo estoy marcando. El CO. ¿Quién era el CO? El código de operación. Bien. ¿Cuántos bits tendría que tener este código de operación? Para que pueda tener 8 instrucciones. Es una pavada. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? No te escuché. 8 bits 8 bits. o un byte. 2 a la 8, ¿cuánto te da? 2 a la 8 te da un montón. ¿Sí? Porque 2 a la 5 es 32, a la 6 es 64, a la 7 128, y a la 8 256. Nos fuimos al diablo. ¿Cuántas instrucciones están manejando? Ahí está. Tienen 3 bits. Fíjense, acá lo tienen. Fíjense que tienen el binario, ¿lo ven? Fíjense que tienen el binario. ¿Sí? El binario se los está diciendo. Hay 3 bits. Uy, perdón. Hay 3 bits. ¿Sí? El código de operación tiene 3 bits. ¿Está bien? Por eso es que hay 8 instrucciones. ¿Cuáles son las 8 instrucciones que tiene esta computadora? Bien, yo las puedo manejar en binario, como se manejaban antiguamente, o en un paso intermedio, que se llama mnemónico. El mnemónico es un conjunto de sílabas que me permiten reconocer una instrucción sin necesidad de acordarme el binario. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener STP, que significa parar, stop, add, que significa sumar, sub, que significa restar, str, que viene de store, guardar, JUP, que nada tiene que ver con la juventud peronista, JUM con la juventud de Newell tampoco, y JUI con la juventud independiente menos, ¿sí? Que son saltos, jump. Jump por positivo, JUP, jump por negativo, N, jump incondicional por I. Y WRT, escribir. Write. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Bien? Profe, ¿podés repetir qué era mnemónico? El mnemónico es una forma de reconocer una instrucción en vez de binario por medio de una simbología escrita. Una palabra. ¿Está bien? Es una palabra. ¿Está bien? Entonces, una instrucción
va a estar compuesta de dos partes. Una parte que va a ser la instrucción y otra parte que te va a estar dando la memoria. Por ejemplo, en el caso nuestro, si yo te digo add, y acá lo voy a escribir, y lo voy a escribir en rojo para que lo vean, si yo te digo, la instrucción de mi máquina va a ser, por ejemplo, acá no se ve, vamos a escribirla en otro lado, vamos a ponerla acá abajo. Fíjate, una parte va a ser el código de instrucción, código de operación, add, seguido de un número en binario. Perdón, en decimal. Como vos podés ver, 0,5 dice. 0,5 yo necesito, ¿sí?, 2 dígitos para definir la posición de memoria donde yo voy a estar trabajando. Entonces, te voy a dar la instrucción y la posición de memoria. Porque nosotros dijimos que teníamos un código de operación y un campo de direccionamiento. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a mirar un poquito. El salto por positivo se entiende. Si el resultado de la operación es positiva, salta. Si no, no salta. Por negativo entendemos. Salta por negativo. Si el resultado de la operación da negativo, salta. Si no, no salta. ¿Qué sería un salto? Un si, un if. Ustedes lo han visto en algoritmos y estructura de datos. ¿Está bien? El problema ya que aparece algo que se llama salto incondicional. Que dicen, ay, ¿qué incondicional, Mario? ¿Para qué cuerno sirve todo el incondicional? Mira, el salto incondicional significa que salta siempre. ¿Cómo? Sí. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados, o nunca han visto programación, y lo que han visto de programación estructurada, en programación estructurada, los saltos incondicionales no existen. Porque una mala palabra. Es mentira, pero existen. Pero bueno, los profes te dicen que, ¡ay, no, es salto incondicional! Sí. Los viejitos como yo, aprendimos programación con un lenguaje que se llamaba BASIC, en las viejas CZ Spectrum, en las viejas Commodore. Y ahí existían los saltos incondicionales. Por ejemplo, yo le voy a hacer un programita. Yo para mostrarle cómo es el salto incondicional. ¿Sí? Yo le digo, 10, borra la pantalla. 20, había que escribir código de línea, ¿no? Ingresame un número. 30. Si A es igual a 20, mostrame, o mejor dicho, andate a la línea 50. Caso contrario, mostrame el número en la 40. ¿Sí? Imprimí el número es distinto a 20. Y en la 50, sí. Fíjense que el goto 50 significa que si vos entraste un número que es 20, va a leer esto y va a parar el programa. Creo que se entiende porque está en inglés, no tiene mucha vuelta. ¿Ya? Esto es lo que tenía de bueno el GW Basic y el Basic. Vos escribías lo que decías y lo que pensabas, que es el gran problema de los lenguajes de programación. Es el problema que tienen ustedes con Pascal. Lo que vos pensás no es lo mismo que vos escribís. ¿Sí? O sea, primero tenés que entender vos qué tenés que hacer, y después se lo tenés que decir en Pascal a tu famoso equipo. ¿Ya? Y el Pascal no necesariamente se escribe lo mismo que vos pensás. ¿Sí? Pasa lo mismo con Java, pasa lo mismo con un montón de lenguajes, tales como C u otros. ¿Sí? En el Basic no pasaba eso. Fíjate que CLS es Clear Screen, borra pantalla. Input ingresá, fácil. If es un sí condicional. Go to andá, go to. Ese si no, print mostrá. ¿Está bien? Si vos ingresás un 20, ¿qué hace? Y dice imprime A, porque salió por el else. Mostró 20. Perdón, vos ingresaste un número distinto a 20. Mostró el número que vos pusiste, por ejemplo 15.
Y después mostró el número distinto a 20, claro, si vos metiste un 15. Y terminó el programa. Entonces fíjense que el goto, independientemente de lo que pasa, te manda la línea esa. Eso sería un salto incondicional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que es un salto incondicional? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué es sumar? Y bueno, sumar significa que yo al acumulador, al contenido del acumulador, le sumo el contenido de la posición de memoria y lo guardo en el acumulador. Ese concepto ustedes lo saben. Porque ustedes están viendo algoritmos y estructura de datos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con la resta. ¿Sí? Al acumulador, al contenido, vos le restás el contenido de la memoria y lo guardás en el acumulador. ¿Estamos de bien hasta ahí? Entonces, esta unidad lo que hace es hacer corridas de programas. ¿Sí? Por ejemplo, este programa que tenemos acá, me dice, bueno, che, vamos a hacer la corrida del programa. Uy, Mario, pero para hacer la corrida de ese programa tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenés que tener en cuenta para la corrida del programa es dónde empieza. Y acá se los hago yo a la pregunta. ¿Quién era el que le decía a la computadora, al micro, por dónde tenía que empezar el programa? El contador de programa. Muy bien, el contador de programa. PC. O sea que para empezar este programa, yo voy a necesitar saber dónde empieza. Yo te digo a vos, empieza en 0. Entonces vos lo que tenés que hacer es decir qué pasa en la opción 0. Y bueno, en la opción 0 me dice que guarde el contenido de la memoria, ¿sí? En el acumulador que está en el lugar 8. Si ustedes se fijan, en la memoria 8 no hay nada, dice reservar. Por eso dice store, ¿sí? 08. Entonces lo que hace en el acumulador es guardar algo. No sé, guarda algo. Porque acá no dice nada, dice reservar. Ustedes lo ven a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el PC? Bueno, el PC, si ustedes se acuerdan, dijimos que el PC iba incrementándose de a 1, o sea que PC va a ser 0 más 1. O sea que PC ahora va a valer 1. ¿Qué va a pasar en PC1? Y en PC1 me dice, uy, ahora me dice sub, o sea, reste, lo que está en 0,8. ¿Esto qué significaba? Si yo me dice que tengo que restar, la cosa era así. En acum, yo voy a guardar el valor de acum menos el valor que tiene 0,8. O sea, si a algo que no sé le resto algo que no sé, ¿qué me da? Piensen. Si a nada le resto nada, ¿qué me queda? Nada. Nada. ¿Y el nada cómo se representa matemáticamente? Con un Con 0. un 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Lo que ustedes hacen siempre cuando encienden una calculadora. Cuando van a hacer una cuentita, ¿ustedes qué apretan siempre antes de empezar a hacer una cuentita? C o C. ¿Y qué hacen con C o C? ¿Qué están haciendo? Están borrando el acumulador. ¿Sí o no? Bien. Lo que yo hice acá fue borrar el acumulador. PC está en 1, le tengo que sumar 1, PC va a pasar a 2. Por lo tanto, ahora viene PC igual a 2. ¿Y qué pasa en PC igual a 2? ¿Qué hay que hacer? Dice add 0,6. Bien, ¿qué hay en la posición de memoria 0,6? Hay un número. ¿Sí? ¿Cuánto vale el acumulador? El acumulador vale 0. Y a 0 hay que sumarle la posición de memoria, el contenido de la posición de memoria 6. ¿Cuánto hay en 6? En 6 hay un 0,7. O sea que a 0,0 le sumo 0,7. ¿Y eso me va a dar cuánto? 0,7. O sea que el acumulador, ¿cuánto vale ahora? Vale 7. PC va a valer 1 más, 3. ¿Qué pasa en PC3? ¿Qué vamos a tener que hacer? Ahí dice sub 0,7. Sub 0,7. ¿Y qué significa sub 0,7? Y al acumulador, en el acumulador voy a guardar
el valor del acumulador, ¿y cuánto vale ahora? 0,7, restado el contenido de la memoria 7. ¿Qué hay en la memoria 7? Hay un 0,4. 0,7 menos 0,4, ¿cuánto me da? 0,3. PC incrementa 1. 4. PC igual a 4. A mí me dice write 0,7. Este 0,7 que yo puse acá, este 0,7, no es necesario. Yo no tendría necesidad, porque write, ¿cuál es la función que tiene? Si ustedes se fijan en la instrucción, dice se imprime el contenido del acumulador. ¿Por qué pone 0,7? Porque tiene que darle, por el formato de la instrucción, le tiene que dar un mnemónico y una posición de memoria. Pero esta posición de memoria está dada al divino botón, porque no la necesita. Entonces le ponen un número cualquiera, 0,7. Entonces, ¿qué hace 0,7? Me muestra el contenido de ACUM, me muestra ACUM. ¿Y cuánto es ACUM? ACUM es 3, me está mostrando el resultado de la cuenta que hizo. PC pasa 5. En PC5 pasa lo mismo de recién. Me dice stop. Y me da una posición de memoria, 0,5. ¿Para qué cuerno me da la posición de memoria si no la necesita? Pasa lo mismo, porque necesariamente, yo la instrucción le tengo que dar dos partes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Código de operación, mnemónico, y con quién tiene que hacerlo. El stop significa que para. Stop. ¿Y qué es lo que me falta acá? Bueno, lo que me está faltando acá es que PC siempre mira uno más. PC igual a 6. ¿Qué resultado tiene este ejercicio? Muy fácil. ACUM es 0,3 y PC es 6. Perdón, 6. Este sería el resultado. Uy, perdón, se me fue. Este sería el resultado del ejercicio. Vamos a buscar una forma. Este sería el resultado de mi ejercicio. Yo corrí un programa básico, ¿sí?, de una resta para un ejercicio común y silvestre. ¿Está bien? Si esto ustedes lo quisieran resolver con un diagrama de flujo, es un diagrama de flujo lineal. Esto ustedes no sé si lo han visto, porque ustedes están acostumbrados a lo mejor a trabajar con Chapin. ¿Vieron algo de diagramas de flujos lineales en algoritmos y estructura de datos? Creo que no. Ustedes lo que vieron fue Chapin básico. ¿Está bien? Entonces, si yo miro esto, ¿sí?, esto es comienzo-fin, yo siempre digo la salchicha, ¿sí?, el rectángulo es una operación, el rombo es una toma de decisión, esto es una impresión, ¿sí? Si yo miro el ejercicio que hicimos recién, es esto que tenemos acá. Un start, limpiar el acumulador, que serían las dos primeras instrucciones, el start y el sub, ¿sí?, el store y el sub, sumar el minuendo, restar el sustraendo y obtener el resultado. Y se terminó el programa. Eso es básicamente lo que explica este capítulo número 4. Por supuesto, esto no va a quedar acá. Nosotros después del parcial vamos a seguir viendo cómo funciona esto. Esto mismo, hay varios videos en el aula virtual, ¿sí?, donde se explica esto, inclusive hay un simulador hecho por uno de los profes de la cátedra que les muestra el funcionamiento de estos programas, ¿sí? Esto es muy interesante que lo entiendan, porque tiene mucho que ver con lo que ustedes van a ver a mitad de año en práctica, que es el set de instrucciones del 80-85, en donde en vez de tener 8 instrucciones, como tienen acá, tienen 3 hojas, ¿sí?, tamaño A4, con instrucciones. ¿Está? En donde a ustedes se les va a dar una corrida de un programa. ¿Qué es una corrida de un programa? Esto es una corrida de un programa, ¿sí? Esto que estoy mostrando acá es la corrida de un programa, donde ustedes van a tener que ver
después de esa corrida de programa, cómo queda cada uno de los registros del microprocesador. Esto es cómo funciona un micro en serio. El 8085 es un micro en serio. Este es un micro de juguete. ¿Ya? Un micro pensado por un profe. Bien. No los quiero entretener más. ¿Sí? La semana que viene, entonces los espero 15 minutos antes de las 3. El link que vamos a usar es el mismo de todos los días, de todas las clases de teoría. No les voy a dar un link nuevo. Y sí les voy a mandar un recordatorio para el examen para que estén atentos. ¿Estamos de acuerdo, gente? Dale, profe. Sí, profe. Listo. profe. Sí, Bueno, profe. muchas Sí, escucho. Una consulta. Decime, Nadia. En el campus, en una de las clases, no me puedo acordar cuál, hay un cuestionario de microprocesador y placa madre. ¿Hay que hacerlo? Y sí, porque ese es el segundo, creo que es el segundo. Creo No, que es el de Google. no es en DATQuiz ni en formulario, es un PDF. No, yo eso no pedí nada, absolutamente. Bien. Ustedes lo que tienen que tener entregados son los 2 cuestionarios de DATQuiz, la primera práctica que yo les pedí que era escrita, que eran 3 preguntas, y un cuestionario de Google. Son las únicas cosas que yo les pedí. Lo otro no lo hagan si ustedes lo quieren hacer para estudiar, cosa de ustedes. Pero yo eso no lo pedí. Si vos querés responder esas preguntas para ir estudiando, me parece bárbaro. ¿Está? sí, Pero yo eso no lo pedí. ¿Ok? Sí, quería saber eso. Gracias. No, está bien, Nadia, por favor. Bien, ¿alguna otra Yo tengo pregunta? una duda. Decime, Martín. ¿Hay una manera para poder ver la respuesta de nuevo de DATQuiz? Porque yo cuando entro se me parece que no puedo ver nada. No te deja. Sí, vos tenés en el momento, si vos hiciste la respuesta, te deja volver para atrás, ¿eh? Porque el que tienen ustedes, cuando vos hiciste las preguntas, en el momento te permitía volver para atrás. Ahora, una vez que la respondiste, chao, fuiste. En el momento sí te las deja ver. En el parcial no te va a dejar, pero ustedes cuando hicieron, en el momento que vos lo resolvés, te permite volver para atrás y ver qué fue lo que hiciste mal y qué fue lo que hiciste bien. Lo que pasa es que si no lo viste en el momento, sonaste. Sí, porque tenía ¿cómo es? Las capturas guardadas, pero no se me guardaron, se ve. Las tenía pegadas por ahí. Claro. Así que bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Entonces, pásenla lindo, cuídense mucho y gracias por aguantarme esta historia. Listo, profe. Nos vemos. Chao, chao. No pasa nada, Nos vemos, profe. chao.